Le damos gracias a Dios por eso. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias porque tu amor y tu fidelidad y tu misericordia se renuevan cada mañana, Señor. Gracias por permitir a este ramillete de corazones estar delante de ti y que tu presencia, Señor, se manifieste. Que cada persona que va a hablar de ti y de la palabra de Dios pueda traer una palabra de consuelo al corazón de tus hijos, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por cada familia representada y por las familias que van a venir, Señor. Sabemos que el tráfico está difícil en esta ciudad. Yo te pido que abras los caminos. Abre los caminos, Señor, y que podamos llegar al trono de tu gracia con todo nuestro corazón. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú tienes un regalo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Este es el amor perfecto de Dios. Un amor perfecto solo derrama devoción y anhelo. Un amor perfecto estima a todos antes que así. El amor ágape no es un amor egoísta, no es un amor arrogante, es sublime y perfecto como el amor que me da. Así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Así nos amó como ama a su Hijo, así quiero amarte, mi Dios. Así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Así nos amó como ama a su Hijo, así quiero amarte, mi Dios. Yo te doy, Señor, las gracias porque sé que tú vas a restaurar el corazón de tus hijos. Te doy las gracias, Señor, porque a veces no te creemos, pero tú eres santo, justo y bueno. El amor ágape no es un amor egoísta, no es un amor arrogante, es humilde y perfecto como el amor que me da. Así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Así nos amó como ama a su Hijo, así quiero amarte, mi Dios. Así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Así nos amó como ama a su Hijo, así quiero amarte, mi Dios. Así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Así nos amó como ama a su Hijo, así quiero amarte, mi Dios. Así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Así nos amó como ama a su Hijo, así quiero amarte, mi Dios. Dale una ofrenda al Rey de Reyes.
Esa ofrenda es a través de tu aplauso. Hace algunos años, para ser exacto 18 años, la pérdida de nuestros hijos nos devastó. Y realmente yo creo que cuando se pierde un hijo es difícil restaurar el corazón. Y durante 9 largos años de nuestra vida, de mi esposa y mío, sufrimos esa pérdida de una manera desastrosa. Y en esos años Dios me dio una alabanza que habla de la restauración. Porque yo conozco el amor de Dios en su plenitud. Él es el único que puede juntar todos los trozos del corazón de cualquier persona, volverlo a hacer un corazón nuevo. La palabra dice que Él quitará toda idolatría de nuestra vida y nos dará un corazón de carne, y quitará ese corazón duro de nuestra vida para volver a poder respirar, vivir y dejar atrás las cosas que quedan, las cosas que nos lastiman, las cosas que nos hacen daño. Yo pensé que nunca en la vida iba a poder ser restaurado mi corazón, pero Dios en su plenitud, en su gracia y en su misericordia, Él nos da consuelo. Y la única manera de consolar y ser consolado es trasladando el consuelo a los demás. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios al que yo le hago ahora estas alabanzas. Es el Dios que puede transformar y cambiar la vida, quitar la dureza del corazón y poner un corazón nuevo, un corazón de carne. Esta alabanza la hice cuando mi corazón estaba roto. Señor, estoy ante ti para pedirte que pongas en mí un nuevo corazón para alabarte, un corazón para amarte. Estoy postrado ante ti para que veas este corazón afligido, para pedirte que sanes este corazón. Cuánta necesidad de tu palabra, cuántos corazones rotos tú sanas, cuánta cosa, Dios mío, has restaurado en el mío cuando pida ayuda este corazón. Cuánta necesidad de tu palabra, cuántos corazones rotos tú sanas, cuánta gloria, Rey mío, has modelado al mío cuando pongas en mí tu corazón. Señor, lléname de luz. Señor, estoy ante ti para que renueves este corazón, lo llenes de tu espíritu de amor, Señor, y de perdón. Señor, lléname de luz. Estoy postrado ante ti para que mi corazón se renueve y para darte la gloria, para bendecir tu nombre, Señor. Inmenso y alabado eres tú. Cuánta necesidad de tu palabra, tus corazones rotos tú sanas, cuánta gloria, Rey mío, has modelado al mío cuando pongas en mí
corazón. Cuánta necesidad de tu palabra, cuántos corazones rotos tú sanas. Cuánta gloria, Rey mío, has moderado al mío, cuando pongas en mí tu corazón. Gracias, Señor, por restaurar este corazón roto, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Damos una ofrenda al Rey. Quiero invitar a mis amigos, a los gemelos. Hace unos días les pedí que hicieran un canto. Yo sé que el corazón de Dios los ha tocado a ellos también, y ellos van a regalarnos un canto que va a tocar el corazón de ustedes también. Yo te extrañaré, tenlo. Fueron tantos bellos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son los que más invaden mi mente al recordarte. Oh. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca Pensé que doliera tanto. ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar Donde existe paz, donde no hay dolor, donde puedo descansar. ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, Espero verte oh, yo te extrañaré, tenlo por seguro. como pensar que la vida puede terminar En un segundo, La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que hay adentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso.
quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. Ya no llores por mí. Es tan bello aquí, la imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Muchas gracias. Gracias. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de alguna vez, y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
Gracias. Gracias. Podemos tomar asiento. Qué bonito es estar en la presencia del Señor y de verdad que Dios tiene preparado grandes cosas para nosotros, como su iglesia, como su pueblo. Y estar en su presencia es lo que más anhelamos, porque nosotros fuimos hechos para alabarle. Fuimos creados por Dios para eso, para estar en su alabanza y estar en su presencia, porque en la alabanza, dice la palabra de Dios, que en la alabanza Él habita, Él está con nosotros, equivale a su presencia. Así que qué hermoso es alabarle, qué hermoso es estar en Él. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta mañana, pues este gran diseño de Dios en este día, porque fue diseñado por Él. Este es un día que Él formó en sus anhelos, Él formó en su mente, en su corazón, en sus deseos. Y bueno, le alabamos porque Dios es grande, es bueno y es fiel. Padre, te damos las gracias este día. Gracias por tu misericordia, que es fiel, que es siempre fiel, que siempre puntual. Lista nueva todas las mañanas que despertamos, Dios. Tu misericordia nos alcanza y es para siempre. Gracias, Señor, por este día. Te entregamos esta reunión que persiguen hermosos propósitos en ti, Señor, que tú nos regalas. Gracias por tu abrazo. Gracias porque tú eres el que nos cubres en el hueco de tu mano, y eres tú el que nos cubres con la sombra de tu espíritu. Eres tú, Señor, el Altísimo, el cual estamos blindados y protegidos, y abrazas hoy nuestro corazón. Papá, gracias por tu consuelo, gracias por tu refrigerio, y gracias porque en ti, en tus alas, estamos siempre seguros. Este día es entregado a ti, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos esta reunión. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, le damos la más cálida de las bienvenidas a esta reunión y a esta iglesia, a Casa de Restauración y Alabanza. Cuando el Señor le puso en el corazón a Ave y a Lalita este ministerio, yo estoy seguro que el Señor se los puso con una sonrisa en los labios, porque sabía perfectamente qué era lo que hacía falta y qué necesidades habían en el corazón de tanta gente. Esta reunión persigue el propósito de sentir los brazos de Dios, de sentir su consuelo, de sentir la revelación de Él en nuestro corazón, diciéndonos que nada está perdido, nada, absolutamente nada está perdido, y que en esos propósitos de Él hay un plan divino y perfecto que es para la eternidad. Creemos y pensamos que la eternidad es cuestión de tiempo, largo tiempo, y no es verdad. La eternidad habla de un estado de vida, un estado de vida donde permanecemos por siempre, un presente eterno, y sabemos perfectamente que estamos en esta vida para prepararnos para estar en su presencia. Venimos a esta vida a prepararnos para el día más hermoso de nuestra existencia. Venimos a esta vida a prepararnos para la eternidad con Él. Esta vida es una preparación, y así como tal, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, en esta vida física, porque nos espera la vida eterna que empieza desde que tenemos a Cristo en el corazón. Sean bienvenidos a esta reunión y a este servicio especial que este ministerio nos regala
Por eso mismo me complace a mí en lo particular, de verdad, presentar a una mujer que Dios le ha dado la frescura en sus labios y en el corazón, porque ella representa en el Señor los cálidos brazos de una madre que tiene mucho que enseñar, mucho que mostrar de lo que el Señor ha hecho en su vida en estos temas donde la fortaleza del Espíritu es lo que permanece y es lo que el cielo nos da. El abrazo de Dios está en ella y Dios le ha indicado a ella que nos lo muestre, que nos enseñe con sus palabras de madre y de mujer el abrazo de Dios, el consuelo de Dios. Para eso yo pido un aplauso para Lalita. Buenos días a todos, y casi todos ya conocen el testimonio mío y el de Abelardo, ¿verdad? Casi la gran mayoría. Lo que yo nunca les he platicado es la manera como Dios, el poder de Dios actúa en mi vida a través del perdón. A través del perdón, que después de que este hombre asesinó a mis hijos y a mis sobrinos, cuando yo llegué a Cristo y me dijeron, ¿ya perdonaste al hombre que le quitó la vida a tus hijos? Yo les dije, no, ¿por qué? Pues yo nunca creí que yo pudiera perdonar a ese hombre, ¿verdad? Le digo, no, ¿por qué? Pues es que lo tienes que perdonar. Yo dije, ¿yo lo tengo que perdonar? No, yo dije, no, pues nunca lo voy a perdonar. Definitivamente, en mi mente y en mi corazón nunca estaba que yo pudiera perdonar a ese hombre, porque ¿cómo voy a perdonar al hombre que le quitó la vida a mis hijos y a mi sobrino? Pero Dios es tan grande y Dios es tan poderoso que de verdad ahora yo sé del poder sobrenatural de Dios, cómo actúa en la vida de sus hijos, que le creemos. Yo empecé a creerle a Dios, empecé a creer en la palabra de Dios y Él me enseñó a perdonar lo imposible. Lo más imposible que tú creas en tu vida que no puede ser, Dios te enseña cómo podemos perdonar. Y empecé a leer la palabra de Dios y Dios me mostró estos versículos. Abelardo, ¿me los pones, por favor? Si no, aquí lo leo, ¿no? Mira, yo aquí tengo. ¿Ya? En Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego tenemos otro, Mateo 6:14. ¿Lo leo? Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces yo dije, si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí mis pecados. Y de la manera que tú perdonas, Dios te va a perdonar tus pecados. Entonces empecé a orar y empecé a decir, Señor, yo no puedo perdonar a ese hombre porque tú sabes que yo no quiero, pero el perdón es una obediencia, Entonces empecé a hacer una oración todos los días. Señor, yo no quiero, pero yo quiero que tus bendiciones me alcancen. Yo quiero que tú estés conmigo y que oigas mis oraciones, y quiero que traigas sanidad a mi alma, y quiero que traigas paz a mi corazón. Pero si mi corazón tiene rencor y resentimiento, pues mis oraciones no van a llegar a ti y tus bendiciones no me van a alcanzar. Entonces yo le decía, Señor, todos los días hacía esta oración. Señor, yo perdono a este hombre por obediencia. A José Juárez Juárez lo perdono y lo bendigo, aunque tú sabes que no quiero. Y así lo hacía todos los días. Y de repente, cuando yo le dije al Señor en oración, Señor, yo te pido que traigas paz a mi corazón, pero yo ya tenía paz. Y yo perdono a José Juárez Juárez y sentí, no es que ya lo perdoné, es que ya lo perdoné de verdad. Dios, a través del poder de Dios,
Él trajo a mi corazón ese perdón auténtico, no ese perdón de dientes para afuera, no, lo perdoné de verdad. Ahora puedo decir que soy libre de dolor, de resentimiento, de amargura, porque Él trajo muchas cosas muy terribles a mi vida, a la vida de Abelardo, a través de la muerte de mis hijos y a través de la falta de perdón que a veces de verdad tenemos esa falta de perdón en nuestra familia, en nuestros amigos, en alguna ocasión, más sobre todo en la familia, por algo que te hacen y no puedes perdonar, y se rompe ese vínculo de amor y de bendición porque no sabemos perdonar. Yo aprendí a perdonar a este hombre, y después de que lo perdoné de verdad y que yo sentí ese perdón auténtico, porque es auténtico, porque ahora puedo decir, y me dicen, ¿y ya lo agarraron? No lo han agarrado. Y yo y Abelardo antes luchábamos, íbamos con el procurador, cada vez que salía uno y entraba otro íbamos, y por favor ayúdenme y no dejen ese caso que se vaya hasta el fondo, yo quiero que agarren a este hombre. Pero Dios también me enseñó que la justicia es de Él y la venganza es de Él. Entonces Abelardo y yo aprendimos a entregarle todo eso al Señor. Encárgate tú de Él, tú haz justicia, solamente tú puedes. Yo no soy Dios para vengarme, no soy Dios para hacer justicia, solamente tú puedes, Señor. Y Dios, yo sé que en su tiempo, ahora ya no me afano diciéndole, agárralo y que pague lo que hizo. Ya no, yo sé que Dios se va a encargar de él. Entonces yo lo solté, Abelardo lo soltó y nos trajo libertad, esa libertad que a veces te tiene tan atada, encadenada a ese dolor, a ese resentimiento. Ya no, ya somos libres de ese rencor. Ya yo se lo entregué al Señor, y a través del Señor Él me enseñó cómo debía de perdonarlo. Lo perdoné, ahora tenemos paz, tenemos gozo. Dios ha traído tantas bendiciones a nuestra vida a partir de que lo conocemos, a partir de que nos acercamos a Él y aprendemos de su palabra, porque yo antes creí conocer a Dios porque era católica, y es muy respetable el que es católico porque yo también era católica, pero no conocía de su palabra. Lo único que yo hacía era repetir unas novenas que me las echaba cada mes, pero no leía la palabra, no sabía las bendiciones que vienen en la palabra de Dios, y que ahora yo sé que Dios tiene tantas promesas para todos los que le creemos. Entonces Abelardo y yo ahora nos acercamos a Él, vivimos para Él, le servimos a Él, y Él nos bendice a nosotros y nos dio una nueva vida que tiene paz, que tiene gozo, que nunca creí yo volver a tener gozo. Yo tengo gozo, yo tengo paz, y Dios nos bendice cada instante de nuestra vida. Y yo quiero que a cada madre, a cada padre, cada persona que ha sentido lo que yo he sentido y que las entendemos muy bien, y más que yo, Dios es el que entiende el dolor de cada hijo suyo. Dios sabe lo que tú estás sufriendo, lo que a ti te duele, pero Dios va a traer bendiciones de paz, de consuelo, de esperanza, porque quiero decirles que los vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Yo le creo a Dios, yo creo en sus promesas, y yo sé que un día todos juntos vamos a estar muy felices al lado del Señor. Entonces no dudemos de las bendiciones que Él tiene para nuestra vida y no nos alejemos de Él. El amor de Dios va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. A veces vemos físicamente, pero espiritualmente, y lo que Dios tiene para nosotros son bendiciones más grandes que a veces ni nos imaginamos. A veces lo que pensamos se queda corto, porque Dios tiene cosas más maravillosas y bendiciones más poderosas que ni tú te imaginas. Entonces, cuando yo aprendí a perdonar a este hombre, antes yo peleaba mucho con Abelardo y le decía todo el historial que tenía conmigo, le recordaba todo lo que me había hecho, y después yo dije, bueno, sí, ya aprendí a perdonar al hombre que mató a mis hijos y a mi sobrino. ¿Por qué sigo yo guardando rencor? Y a partir de ahí aprendí a perdonar pues casi todo, pues ya perdono todo, porque ¿quién soy yo para no perdonar? Y de la manera que yo perdono, Dios me perdona. Entonces aprendí que tengo que perdonar siempre. 70 veces 7 es siempre. Entonces no guardemos rencor en nuestro corazón, no acumules rencor que te traiga raíces de amargura. Esas raíces de amargura a veces crecen tan profundamente que salpicas amargura,
¿Y quién quiere vivir con una gente amargada? Nadie. Nadie. Entonces, aprendamos de la palabra de Dios, aprendamos a perdonar, aprendamos a amar a nuestro prójimo. A veces es muy fácil amar al que nos cae bien. No, hay que amar también al que no nos cae tan bien, porque también tiene cosas buenas. Y si amas al que te cae bien y no amas lo que no te cae bien, no, hay que amar lo bueno y lo malo. Y a través de Dios Él nos enseña a hacer cosas buenas, a dar cosas buenas, a decir bendición, no maldición, a hablar bien, no hablar maldición. Hablar bien es bendecir, hablar mal es maldecir. Aprendamos a bendecir siempre, hasta el que no te cae bien y sobre todo al que no te cae bien. Tengo otro versículo. Ay, qué rápido. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí nos dice el Señor, en oración, a lo mejor dices, no puedo perdonar, es que lo que me hizo fue algo terrible. Pídeselo orando como yo lo hice con el Señor. De verdad, cuando tú lo oras y tú se lo entregas al Señor, Él actúa sobrenaturalmente y el poder de Dios viene a tu vida. Él vino a mi vida, yo vivo el poder de Dios, yo vivo el poder sobrenatural de Dios, porque de verdad yo digo, ¿cómo solamente Dios pudo hacer eso en mi vida? Porque yo en mis fuerzas nunca lo hubiera hecho. Entonces aprendamos a acercarnos al Señor, a leer la palabra, a vivir la palabra, a no ser solamente oidores de la palabra, a conocerlo más. Yo sé que mucha gente a lo mejor no son cristianos, o la mayoría sí, la mayoría qué bueno, y los que no, yo los invito a que se acerquen a Dios, a que conozcan de su palabra, porque las bendiciones de Dios son muy grandes, son poderosas. Yo y Abelardo somos un gran testimonio del poder de Dios, del poder sobrenatural de Dios y de la paz que Él ha traído a nuestra vida, del gozo, del consuelo que ha dado a nuestro corazón y de la esperanza que tenemos de ese encuentro que vamos a tener con nuestros seres amados. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias. Y aquí tenemos al señor Javier Aluni, que nos va a bendecir el día de hoy. ¿Cómo está? Bueno, entonces no están tan bien. ¿Hoy es día de llorar o qué? Siempre perder a un ser querido, no solamente físicamente, sino muchas veces el que los hijos se vayan de tu casa, el que tu esposo o tu esposa te abandonen, pues siempre son cosas que nos duelen. Amén. ¿Y por qué nos duelen? Porque pues, el diseño de Dios así está. El diseño de Dios no es que Él no lo hizo así y nosotros vamos a estar así. El diseño de Dios es perfecto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Dele un aplauso al Señor. Pero dele un aplauso al Señor fuerte, 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 fuerte. Apláudale, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Apláudale a Dios. Apláudale a Dios, pero apláudale mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque Él es digno de la gloria, Él es digno de la honra, Él es digno del poder. Apláudele, apláudele. Y dices, ¿por qué le voy a aplaudir a Dios si se llevó a mi hijo? Apláudele, porque tu hijo está mejor que tú hoy. Apláudele, 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 apláudele. Ponte de pie y empieza a decir, Señor, gracias, pero no dejes de aplaudir. Dile, gracias, Señor, gracias, porque tu voluntad es buena. Apláudele, es agradable y es perfecta. Y esa persona que tú te llevaste contigo el día de hoy está lleno de felicidad. Apláudele. Y así como ves las fotografías de tus seres queridos ahí y te traen nostalgia, yo te pido que ahorita tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos y ve a tu ser querido, así como lo ves en las fotos. Y luego acuérdate cuando estuvo contigo, pero ahora imagínatelo abrazado
de nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Que a lo mejor tú no puedes decir cómo está Él porque nunca hemos estado ahí. Pero cuando lo veamos ahí, Él te va a decir: yo me ponía tan triste cuando yo te veía triste, porque tú no sabes lo feliz que se vive al lado de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor. Apláudale. Tome su lugar. Nosotros nunca hemos podido saber cómo es la gloria porque nunca hemos estado ahí. Y hay gente que piensa que vivir en el reino de los cielos hay que morir para ir al reino de los cielos. Y nosotros sabemos que para vivir en el reino de los cielos, simple y sencillamente hay que vivir en Dios. Hace un ratito, cuando yo recién llegaba, cuando Abelardo me invitó, que me hace el honor de invitarme, porque pues ustedes saben que yo no soy pastor, yo simple y sencillamente soy como decía mi pastor con el que yo nací, yo nada más soy un lector de la palabra de Dios. Y hace ratito cuando llegaba estaba Quique y me decía: ¿y qué vas a hacer? Le digo: pues no sé, vamos a ver qué quiere hacer el mero que es el que nos tiene. Y yo le decía hace ratito a Dios, porque en la noche yo estaba y le decía: bueno, Señor, mañana voy a ir ahí al consuelo de Dios. Y siempre por lo regular pues nos estamos sentando aquí y nos vemos. El otro día que veníamos, yo aprendo mucho de la gente que predica, y el otro día que estuvo aquí Mario, el pastor Mario, decía que siempre va a ser más valioso el que va a un funeral o a una tristeza que el que te acompaña en una fiesta. Entonces realmente cuando nosotros nos sentamos en estos lugares es cuando nos confortamos y cuando estamos. Y yo le decía hace un rato a Dios: Dios, muchas veces la gente pregunta y se dice: bueno, ¿por qué ustedes los cristianos, por qué ustedes ven la vida de otro mundo, de otra manera? Si yo cuando nací me han enseñado que cuando alguien muere hay que llorar, cuando alguien muere hay que hacer lamento, cuando alguien muere hay que vestir de negro, cuando alguien muere hay que estar ahí y hay que estar tristes. Y cuando yo voy a una despedida de un cristiano, yo los veo que cantan, que danzan, yo veo que ustedes ven las cosas diferentes y yo quisiera eso que ustedes tienen. Y no, tenemos lo mismo que usted. Tenemos lo mismo que usted porque tenemos los mismos sentimientos y sufrimos igual. Lo que hace la diferencia es que hay gente que cree en Dios. Y hasta el mismo Satanás cree en Dios. Pero la gran diferencia es creerle a Dios. Y los que hemos vivido en Cristo, los que estamos luchando cada día, los que cada día venimos, los que cada día leemos la palabra de Dios, los que cada día queremos acercarnos más a Él, ¿es por qué? Porque le creemos a Dios. Yo sí le creo a Dios que yo voy a volver a ver a mi hijo David. El Señor se llevó hace casi 4 años a mi hijo David porque esa era la voluntad de Dios. Y a mí Dios me dijo muchas veces: y ahora vas a seguir predicando y vas a seguir diciendo que mi voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo le dije: yo lo seguiré diciendo porque yo creo en ti. Y porque yo creo en la resurrección. Y porque yo creo que Cristo murió por amor a mí. Y porque yo creo todo lo que está escrito en tu palabra. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y sí, se llevó a mi hijo, el más pequeño. Cuando los ciclos de la vida nos dicen que los hijos tienen que enterrar a los padres típicamente. Y yo tuve que enterrar a mi hijo. Pero sabes una cosa, yo lo enterré con un gozo, lo enterré con una situación. ¿Por qué? Porque yo sé que el cuerpo físico se fue, pero el espíritu está con Dios. Y sabes una cosa, yo les digo a mis hijos hoy cuando de repente se ponen tristes, les digo, lo único que David dice cuando llegó, dice: losers, yo llegué primero con el Señor. Y sabes una cosa, cuando nosotros lleguemos, ellos nos van a decir: yo siempre estuve bien desde el primer momento en que me fui de la tierra, porque fui recibido por Jesús. Y yo vivo en un gozo. ¿Por qué? Porque Él nos lo dijo que así íbamos a vivir. Es muy triste, sí, es muy triste porque nosotros nos quedamos. Y hace rato yo le decía al Señor: Señor, pero yo qué le puedo decir a esta gente, yo qué le puedo decir a todo mundo si nadie experimenta en cabeza ajena. Cada quien tiene que vivir su proceso, cada quien tiene que vivir su lamento, cada quien tiene que vivir las cosas. Y el Señor a mí me dijo: ese es David,
El Señor a mí me dijo, es que nadie va a entender la voluntad de Dios. Y mucho menos, hace un ratito me decía Dios, porque nadie va a entender la voluntad de Dios y nadie va a entender la muerte física mientras no entienda que muchas veces está muerto espiritualmente. Muchos pastores a mí me dijeron, es que mientras tú no entiendas el Génesis, tú no vas a entender la voluntad de Dios. Y yo siempre he creído en eso, y cada que yo leo el Génesis, cada que leo las situaciones, yo veo cómo hemos vivido en un engaño. Y yo le voy a pedir si me pueden poner ahí rápido en la pantalla, porque no lo teníamos, el Génesis 3. Y fíjese bien, y yo le voy a pedir que usted ore ahorita antes de que empecemos a leer. Ore al Señor para que el Señor abra su corazón. Amén. Abra su corazón y abra su entendimiento para que usted entienda desde cuándo estamos viniendo siendo atacados y por eso no podemos vivir en el gozo de nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojos. Agarre a su esposa si está junto a usted. Agarre a sus hijos si están junto a usted y dígale en este momento: Señor, yo quiero entender tu palabra, porque yo quiero gozarme en tu presencia, porque yo sé, porque yo creo y yo te creo que tú eres un Dios. Dígale, porque tú eres un Dios de vivos, no de muertos. Y mi ser querido está vivo en la eternidad junto contigo. Diga, yo quiero entender, quiero que abras mi corazón, quiero que abras mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para entender tu palabra y no ser atacado por la tristeza, no ser atacado por las circunstancias, no ser atacado por las emociones. Dígale, yo quiero, como dice tu palabra, yo quiero ser libre porque conoceré tu verdad y tu verdad me hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Y denle un aplauso al Señor, porque hoy es un día de libertad. Hoy es un día para la gloria de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Vamos a Génesis, y si no trae Biblia, apúntelo donde pueda. Y yo quiero que cuando usted regrese esta tarde a su casa o esta noche, vuelva a leer Génesis 3 para que usted entienda cuál es la situación. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y yo me imagino el tono de voz de Dios, que todo para él está a las vistas, y me imagino que él se lo dijo con un amor, se lo dijo con un sentimiento. Le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Que no sabía Dios dónde estaba? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero ¿para qué te digo todo esto? ¿Para qué te lo comento? Dios le dice a Adán y le dice a Eva, de todo lo que hay en el huerto podéis comer, menos de ese árbol, porque si no moriréis. Pero dice que comieron y siguieron vivos. O sea, siguieron vivos físicamente, pero automáticamente murieron espiritualmente. Y por eso Dios nos pone el ejemplo de que se dieron cuenta que estaban desnudos. Quiere decir que todo el tiempo anterior anduvieron encuerados. Y no había ninguna diferencia, no había nada, no había temores, no había dudas, no había pudores, no había vergüenzas. El hombre y la mujer andaban como Dios los trajo al mundo. Pero Dios nos pone el ejemplo que les dice, es que estábamos desnudos y nos avergonzamos. ¿Por qué el hombre y la mujer se hicieron delantales? ¿Por qué? Porque es donde tenemos las diferencias. Pero se dejaron las nalgas al aire. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas. Pero el frente, que es lo que nos hace diferente, fue lo que se cosieron, porque dijeron, tú eres diferente a mí. Pero no murieron. Entonces quiere decir que Dios es mentiroso. Quiere decir que no murieron. Si Dios les dijo, si comes de ese árbol morirás. ¿Y qué les dice Satanás? De hecho, no moriréis. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento lo que muere de nosotros es nuestra parte espiritual. Hoy por hoy mucha gente dice que el sexto sentido y el que tiene el sexto sentido. Nosotros yo creo que tuvimos 6 sentidos. ¿Por qué? Porque teníamos una manera espiritual de comunicarnos con Dios. Y al momento que hubo la desobediencia y que se comió del árbol, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que el ser humano en ese momento, en lugar de ser un ser espiritual, como era el diseño perfecto de Dios, se convierte en un ser sensual. Nos convertimos en un ser humano sensual, que todo lo vemos a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto y del oído. Entonces el ser humano empieza a querer ser como Dios. Porque ahí viene escrito en la Biblia, si usted lo lee claramente en donde dice, y ustedes tendrán la voluntad de Dios. Dice, sino que Dios sabía, dice que si ustedes comen serán como Dios. Y hoy, cada que Dios hace algo a nuestra vida, lo primero que nosotros hacemos es cuestionar a Dios si no va de acuerdo a nuestras voluntades. ¿Qué quiere decir? Que la maldición que la serpiente creó desde que vino el pecado de Adán y Eva sigue ahí. Seguimos cuestionando si lo que Dios ha hecho en nuestra vida es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestros sentidos no es correcto. De acuerdo a nuestras inteligencias no es correcto lo que Dios hizo. Y actuamos de la misma manera que actuó Adán. Le dice, ¿quién te dijo? Y vean lo que dice el versículo 10. Y él respondió. Dice, perdón, no es el verso 10. El verso 10 es el 12, dice. Y el hombre respondió. No estuvo conforme de que pecó. Fíjese aquí en culpa. Dice, la mujer que tú me diste. O sea, si yo pequé, fue porque tú quisiste que yo pecara. Y en ese momento ya ni siquiera se pone bajo el dominio de Dios. Se pone al tú por tú con Dios, y en ese momento el hombre juzga a Dios y le dice, yo perdí todo por tu culpa, porque tú me diste a esta mujer. Y desde ese tiempo venimos contándole las cosas a Dios. Y desde ese tiempo hemos perdido la espiritualidad de Dios. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan hermoso, que quiere que nosotros recobremos
esa parte espiritual. Y para eso vino Jesús. Dios vino a darnos vida. No vino a darnos vida física. No vino a darnos el mejor tacto. No vino a darnos el mejor gusto. No nos vino a dar la mejor inteligencia. Dios vino a darnos de nuevo esa vida que se perdió con el pecado de Adán. Vino a darnos de nuevo la vida espiritual, que era lo que nos faltaba. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Jesús. Y si tú entregas tu vida a Jesús, y si tú vienes de nuevo a Jesús, y si tú empiezas de nuevo a Jesús, dejas de empezar a cuestionar a Dios y empiezas a volver a creer en Dios de la manera espiritual, como fue el modelo perfecto. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de los demás a los cristianos cuando verdaderamente nos hemos entregado a Dios? En que verdaderamente empezamos a tener una vida espiritual. Y esto no quiere decir que dejemos de ser sensuales. Seguimos siendo igual de sensuales, seguimos pecando, seguimos cayéndonos, seguimos nos resbalando, pero sabemos que hay una cosa, que a través de la sangre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, de nuevo podemos volver a recobrar nuestra vida espiritual. Y si yo recupero mi vida espiritual, aprendo a no volver a cuestionar a Dios. Porque si Dios tomó la decisión de llevarse a mi hijo David a los 9 años, es porque Dios tenía un propósito de bendición, primero que nada para la vida de mi hijo David, y después tenía una bendición para sus hermanos, para su madre y para mí. ¿Y sabes por qué? Porque yo anhelo cada día, cuando lloro, cuando me pongo triste, cuando veo sus fotos, anhelo el día que vamos a volver a estar juntos. Y digo, un día menos para ver a mi Cristo y un día menos para ver a mi David. Y sabes una cosa, mi hijo David, junto con tu ser querido, ahí está. Y lo que menos quiere Dios es que tú sufras. Pero si tú no tienes esa vida espiritual de la que yo te estoy hablando, toda tu vida seguirá siendo a través de tus sentidos. Nadie puede conocer a Dios si no recupera esa parte de su vida espiritual. Si tú no conoces a Cristo, esta es la gran oportunidad de que tú conozcas a Cristo y que Cristo te lleve y que te vaya explicando el porqué de todas las cosas. Una cosa es seguro, hermano, una cosa es segura, hermana: todos nos vamos a morir. Todos tenemos fecha de caducidad. Solamente hay 2 cosas que no sabemos: ni el cuándo ni el cómo. Pero una cosa te puedo decir, que segurito que todos vamos a ir para allá, porque Dios dice que en esta tierra solamente somos peregrinos y somos extranjeros. Por eso dice que no nos acomodemos mucho a las comodidades de este sistema del mundo, porque Él va a venir por nosotros y nos va a llevar a un lugar donde el mundo va a parecer un basurero. Amén. Póngase de pie. Y levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero recobrar mi vida espiritual. Yo ya no quiero cargar en la parte física de mi vida. Dígale: yo quiero, Señor, que tú cargues por mí. Tu palabra dice que tu carga es ligera y que tu yugo no pesa. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que esa vida que perdimos con el pecado de Adán, si yo la puedo recuperar en este día, tú me ayudes a recuperarla. Que me ayudes a entender tu voluntad, por difícil que sea. Y que yo sepa que este dolor que tengo el día de hoy, porque mi ser querido se fue, yo sepa, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que aunque me duele, Señor, en mi corazón, yo pueda saber
que un día estaremos juntos en tu presencia y que ahí estaremos por la eternidad, Señor. Enséñame a ver la bendición del que se fue. Enséñame a ver la bendición del que ya no está aquí con nosotros. Enséñame a anhelar estar en esa vida como Él, Señor. Dígale: yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias porque yo sé que mi ser querido está contigo, Padre, y que tú lo estás abrazando, que tú lo estás besando, Señor. Y yo sé que Él está platicando de mí contigo, Padre, porque nos amamos. Dígale: Señor, yo anhelo conocerte más. Dígaselo con todo el corazón. Dígale: Señor, yo anhelo conocerte más. Si yo no conozco quién es Jesús, que alguien me lo presente. Que alguien me diga que a través de Jesús yo puedo recuperar la vida eterna. Que a través de Jesús yo puedo recuperar mi vida espiritual. Y que a través de Jesús muchas de esas cosas que han estado veladas en mi vida las voy a empezar a conocer. Las voy a empezar a reconocer. Pero sobre todo, papito, enséñame a gozarme en tu presencia. Enséñame a ser un mejor hijo tuyo. Enséñame a ser un mejor hijo de mis padres, a ser un mejor esposo, una mejor esposa. Enséñame a ser un mejor padre, a ser una mejor madre. Enséñame a ser un mejor hijo, a ser una mejor hija, Padre. Enséñame, Señor, a que yo le muestre al mundo que el modelo que tú creaste es un modelo perfecto porque está creado en el amor. Enséñame a amar al que no me ama. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame, Señor, a que yo me acerque a la gente y que nadie se pierda, Señor. Enséñame a ser ese instrumento que tú quieres que yo sea. Yo quiero, levante su mano y dígale: yo quiero. Dígale: yo quiero ser un instrumento de bendición para tu gloria, Señor. Ya no te quiero cuestionar más. Ya no te quiero preguntar el por qué. Solamente te quiero preguntar el que sigue en mi vida y para qué te puedo servir en este lugar. Yo quiero ser un instrumento de tu gloria. Yo quiero bendecir a todo el que se me acerque en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Se quedan aquí con el pastor César. Muy buenas tardes, tomen su lugar, por favor. Estamos viendo algunas fotografías que aparecen en la pantalla, algunas de niños, otras de jóvenes, otras de adultos, y lo que estamos aprendiendo a través de lo que Dios puso en el corazón de Javier es que para Dios todas las vidas son largas y todas las muertes son oportunas. Para Dios, la vida de un niño es tan larga como la vida de una persona adulta o anciana. Y a veces nosotros vemos de otra manera las cosas, y lo que estamos aprendiendo es que podemos verlas como Dios las ve. Así que todos los días de una persona están en las manos de Dios. Quiero compartirle hoy algo que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para su vida y para todos los que entendemos que la vida tiene etapas y que la vida tiene procesos. Algunos de ellos no nos gustan a veces porque quisiéramos que las cosas funcionaran de otra manera, pero Dios diseñó así la vida. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Jesús enseñó algo muy significativo. Quisiera leerles este pasaje porque hoy quiero que aprendamos
que lo que Jesús enseñó en algún momento ha sido cuestionado y hasta hoy todavía, pero aún la ciencia ahora refuerza todo lo que Jesús enseñó en relación a este pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 5 verso 1 al 4. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El pasaje en el que quiero que meditemos es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero quiero decirle que cuando Jesús sube al monte y con él una gran multitud, subir al monte es lo que usted hizo el día de hoy al venir aquí. Es venir aquí, dar un pasito más, hacer un pequeño esfuerzo en día sábado. Tal vez tenías algunos compromisos en casa, familiares, pero hiciste el esfuerzo de venirte hoy aquí. Es subir al monte, es ir a otro nivel, ir a otro lugar. Y Jesús sube al monte con sus discípulos por tres razones fundamentalmente. La primera es porque el monte es la frontera entre la vida del desierto tan dura, tan difícil, y la tierra de la promesa, la tierra de la plenitud. Hoy usted está en esa frontera, está en la frontera de la vida cotidiana, que a veces es pesada, es dura, es difícil. El pueblo de Israel estaba en el desierto por mucho tiempo, hasta que Moisés sube al monte donde Dios le permite ver por un lado la tierra de la promesa y por otro lado Canaán y por otro lado el desierto, para que fuera la frontera que separara lo que habían experimentado y habían vivido con lo que estaban por vivir. Muchas de las cosas que usted ha estado viviendo y ha estado pasando han sido muy dolorosas, muy difíciles, y Dios lo sabe. Y hoy te permite subir al monte para que veas que hay mucho más allá de lo que hasta hoy has vivido, hasta lo que hoy has experimentado. Y la segunda razón por la cual sube al monte es porque Dios quiere ampliar la visión que tenemos limitada. Usted y yo tenemos una visión muy limitada, que cuando Jesús sube al monte con esa multitud, lo que hace es que ellos vean más allá de sus propios alcances. Cuando ves más allá de tus propios alcances, de tus propias limitaciones, entonces escuchas a personas como Javier, que hace 4 años su pequeño David se fue a la presencia de Dios, y hoy él puede pararse frente a ti y animarte y desafiarte y tal vez hasta retarte a dar un paso más. Y eso amplía nuestra visión, y eso hace que demos un paso más allá de nuestros alcances, de nuestras limitaciones. Eso Dios lo hace. Yo conocí a Javier, yo recuerdo la primera vez que nos conocimos en un restaurante, en un café. Él hizo una pregunta que él dijo: ¿y yo qué voy a ir a hacer a la iglesia de Yuri y de los artistas? Era un comentario que él decía: ¿y yo qué voy a ir a hacer ahí? Él no sabía que había una conexión divina con el pastor Abelardo. Él no sabía que al tiempo esa conexión que Dios estaba haciendo con Abelardo en ese momento iba a sanar su corazón, o iba a ser parte de la sanidad y la restauración de su corazón, de su alma, de su espíritu, de él y de su esposa. Y hasta hoy sigue esa conexión divina que Dios hizo en ese momento. Pero vea la pregunta en su momento, que tendrían que pasar muchas circunstancias y tiempo, mucho tiempo, para que pudiera darse la explicación o la respuesta de por qué tenía que estar él aquí. Hoy está aquí con nosotros y es una bendición y es un testimonio. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Cuántos están ampliando su visión? ¿Cuántos están empezando a ver más allá de sus limitaciones, más allá de sus circunstancias? Y la otra razón por la que Jesús sube al monte es porque los montes en la Escritura son sinónimo de dominio, de autoridad, de poder. Y tan es así que en la historia
los pueblos o los países o las naciones poderosas, muchos de ellos ponían sus fuertes en las montañas. En las montañas ponían sus fuertes porque eran lugares de dominio y de autoridad sobre los demás pueblos. Y lo que Jesús quiere hacer con esta multitud al subirlos al monte es ampliar su visión, es enseñarles que hay una frontera entre todo el dolor y el sufrimiento de nuestra vida pasada y lo que está por venir. Podemos perdernos, podemos quedarnos en la frontera o podemos entrar a la tierra de la promesa. Pero también ampliar tu visión y darte la autoridad para que el lugar en el que estés, la circunstancia por la que pases en la vida, Dios esté contigo y tú tengas esa confianza. Ahora quiero ir al texto real. ¿Por qué Jesús dijo bienaventurados los que lloran? Porque ellos serán consolados. Déjeme darle algunos datos científicos de por qué es tan importante llorar. Oren Hasson, un biólogo de la Universidad de Tel Aviv, dice que el llanto ayuda a transportar y a eliminar sustancias químicas de estrés en el cuerpo. Pero también dice que al compartir las lágrimas con los demás, ustedes pueden obtener una demostración mutua de defensas bajas, porque es muy común que las personas cuando están llorando, sus defensas se bajan. Y entonces al compartir sus lágrimas, sus llantos, hay una empatía de uno con el otro que produce una identidad y una confraternidad en la que podemos crecer juntos. También Michel Trimble de la Universidad de Londres, él dice que llorar realmente es un indicador de estar siendo consolados. ¿Por qué? Porque dice que lo que se siente al llorar es que se estimulan los nervios craneales que alivian la amígdala cerebral sobreestimulada por una emoción específica. Es decir que realmente cuando tú lloras, hay dentro de tu ser interior, especialmente en tu cráneo, en tu cerebro, hay una agitación muy fuerte que produce un desahogo y una consolación mental. Esto lo dice la ciencia. Pero Jesucristo hace miles de años atrás había dicho: bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora se sabe que las lágrimas tienen una cantidad de químicos tan poderosos, tienen como ninguna otra parte del cuerpo produce tantos químicos como la lágrima. Ni siquiera el sudor ni la orina. Las lágrimas tienen endorfinas aún que pueden ayudar a mitigar el dolor. Tiene una cantidad tremenda de proteínas. Ahora se ha descubierto todo esto, y lo que en algún momento Jesús dijo que es dichosa y es feliz la gente que llora, ahora la ciencia lo confirma y nos dice que es determinante y es fundamental el llanto. Así que si en algún momento usted ha escuchado personas que le han dicho: ya no llores, ya deja de llorar. Ahora, yo siempre enseño que hay que diferenciar entre llorar y lloriquear. Una cosa es lloriquear y otra cosa es llorar. Pero cuando tú estás llorando porque has encontrado una toma de conciencia acerca de la vida de Dios, de las personas, como acabamos de escuchar a Javier, la toma de conciencia que ahora él tiene de dónde está su hijo, entonces es un lloro que Dios te dice dichoso, feliz. Ahora te voy a decir por qué Dios dice esto. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, cuando dice el rey David: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dos cosas suceden con las lágrimas. La primera cosa que sucede es que dice el texto que Dios las pone en su redoma. ¿Qué es la redoma? Por eso es tan importante lo que Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Porque los que lloran les suceden dos cosas. Una, Dios pone sus lágrimas
en un frasco. El frasco de la redoma no era más que el frasco que usaban los profetas y los sacerdotes para llenarlo de aceite y ungir a las personas. La redoma de Dios no es más que una figura o un tipo de el poder de Dios. Así que las lágrimas, diga conmigo, las lágrimas tienen poder. Sí, tus lágrimas, que en algún momento mucha gente quiso limitar, que en algún momento quisieron decirte, ya deja de llorar, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa actitud? Hoy dice la Escritura para ti que tus lágrimas se van a un frasco de Dios. David, dice la Escritura que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. Día y noche, día y noche. Era llorar, llorar y llorar. ¿Sabes por qué? Porque él conocía el poder de las lágrimas. Él conocía el poder del llanto. Él conocía el poder de desahogarte en la presencia de Dios. Él sabía a dónde se iban sus lágrimas. Se iban a un frasco que en algún momento se iban a capitalizar. Todas las lágrimas de David se iban a capitalizar en algún momento de su vida. Así que por eso para David llorar era determinante, era fundamental. Pero él dice que había otra razón por la cual tenía que llorar. La segunda razón era porque las lágrimas se van a un libro. Dice David, ¿no están mis lágrimas en tu libro? ¿No has escrito mis lágrimas en tu libro? El libro de las crónicas de las lágrimas de usted y de mí. Esos momentos en los que te sentiste incomprendido, en los que te sentiste solo, abandonado, en los que pasaste momentos difíciles y que lloraste profundamente. Tus lágrimas las escribió Dios en un libro. Hay una mujer que dice la Escritura, aparece en los 3 evangelios la historia, una mujer que lloró y con sus lágrimas enjugó los pies de Jesús. Y cuando esta mujer lloró y enjugó los pies de Jesús, él dijo que la dejaran, que lo hiciera, que dejaran que llorara y que enjugara sus pies. Y dijo, para memoria tuya, esto se va a escribir. Y las lágrimas de esa mujer se escribieron para memoria de ella. Pero de alguna manera, como figura también, que las lágrimas que hemos derramado no son lágrimas en vano, son lágrimas que se están escribiendo en el libro de Dios. Y usted se pregunta ahora, ¿por qué? Está bien, las lágrimas en la redoma las entiendo. Creo que en algún momento Dios las va a capitalizar. Ahorita le voy a explicar cómo. Pero las lágrimas que se van al libro de las crónicas de Dios, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que escribir? Porque dice la Biblia en Apocalipsis que cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, Dios enjugará toda lágrima. Dios va a sacar el libro y va a decirte, ¿te acuerdas cómo lloraste por esta situación? ¿Te acuerdas cómo lloraste cuando perdiste a tu hijo? ¿Te acuerdas cómo lloraste cuando perdiste a tu esposo o tu esposa? ¿Te acuerdas cómo lloraste cuando perdiste a tu papá, a tu mamá? Escribí tus lágrimas y las voy a enjugar. Eso es lo que va a hacer Dios. Va a enjugar toda lágrima. No dice que unas cuantas. Toda lágrima que tú has derramado será enjugada. Ahora déjeme explicarle esto. Esto es muy interesante porque dice la Escritura que David en 1 Samuel capítulo 30 verso 3 y 4, David tiene una pérdida muy similar a lo que en algún momento usted ha vivido, a lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Dice la Escritura que un día los enemigos de David llegaron y tomaron a sus hijos, a sus hijas y a su esposa y se los llevaron. Y dice el texto que David lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se puede usted imaginar una condición, una circunstancia así? ¿Cuánto lloró David? ¿Cómo lloraba? No lo sé. Yo he tenido noches en las que he llorado mucho, mucho delante de Dios, pero nunca he llegado al punto de llorar tanto que se me acaben las fuerzas para llorar.
Siempre ha habido llorar y llorar y llorar. ¿Por qué dice el texto que a David se le acabaron las fuerzas para llorar? Había perdido a sus hijos, había perdido a su esposa. Y dice la escritura que entonces en ese momento, puedo imaginarme a David ya sin fuerzas de tanto llorar y llorar, se presenta delante de Dios y Dios le dice a Dios: ¿qué hago? Y Dios le dice: ve por tus hijos, ve por tu esposa, ve por ellos, porque los vas a encontrar, los vas a rescatar. Y entonces dice la escritura que David en ese momento se levanta y va en busca de sus hijos que habían sido llevados por sus enemigos, y Dios le da la victoria sobre ellos y recupera a sus hijos y recupera a su esposa. No es más que una figura de lo que en algún momento David tenía que pasar de forma determinante, donde ya no iba a haber oportunidad en ese momento de recuperar a su hijo. Cuando realmente se le muere uno de sus hijos, David ya había tenido la lección, ya había aprendido lo que sucede cuando tienes una pérdida. Dice la escritura que él dijo una declaración muy fuerte: él ya no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a donde él está. Y lo que hoy Dios quiere que tú entiendas es que las lágrimas que tú has derramado en el proceso de duelo, de pérdida que has tenido, es que tus lágrimas se han ido a la redoma de Dios. Y que hoy puedes capitalizar todas esas lágrimas y hacer que esas lágrimas sean poderosas para ti. Para David, las lágrimas que él había derramado, hasta que dice el texto que se le acabaron o le faltaron las fuerzas para seguir llorando, David lo que hizo fue luchar, fue levantarse y luchar hasta encontrarse una vez más con sus hijos y su esposa. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a capitalizar nuestras lágrimas? ¿Entendemos que las lágrimas ahora son poderosas? ¿O simplemente son una etapa que el día de mañana se terminará, se acabará y no va a producir más algún efecto en nosotros? Las lágrimas son tan poderosas, tan fuertes, que tú puedes ver en la escritura que aún Jesús mismo lloró. Dice el libro de Hebreos capítulo 5 verso 7 que Jesús, con muchos ruegos y con muchas súplicas y con lágrimas, le habló al Padre. Ahora, una cosa es rogar, suplicar, y otra hacerlo con lágrimas. Muchos de nosotros hemos pedido a Dios, hemos rogado a Dios, hemos clamado a Dios. La pregunta es: ¿lo hemos hecho con lágrimas? ¿Por qué Jesús lo hacía con lágrimas? Porque los ruegos y las súplicas con lágrimas tienen una capitalización en el mundo espiritual distinto, diferente. Amén. Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado el que llora, porque va acompañado su llanto con una respuesta, con una bendición. Así que yo quiero animarle hoy a que, si en algún momento usted no lloró lo suficiente, en algún momento usted se limitó o lo limitaron a llorar, hoy suéltese y deje que las lágrimas corran y corran y corran el tiempo que sea necesario, de la forma que sea. Vas a ser consolado. Pero hay 5 razones por las cuales Dios quiere que tú llores. La primera es porque las lágrimas tienen como propósito sanar. Segunda de Reyes capítulo 20 verso 3, una de las historias más desgarradoras de los tiempos de los reyes, es la historia de un hombre llamado Ezequías. Ezequías es un buen hombre y un buen rey, que en algún momento sus días parece que se han terminado. Recibe la consigna de un profeta y le dice: ¿sabes qué, Ezequías? Tu tiempo ya se acabó, el libro ya se terminó, la última página de tu libro,
Y dice la escritura que en ese momento que Ezequías recibió la noticia, es como ir al médico y que te digan te queda un mes. Es como ir al médico y que te digan ya vete a tu casa, no hay más que hacer. Dice la escritura que Ezequías comenzó a llorar con un gran llanto. Comenzó a llorar con un gran lloro como nunca lo había hecho Ezequías. En ese momento tocó el corazón de Dios. Y dice la escritura que aún el profeta todavía no salía ni siquiera del patio de la casa del rey Ezequías. Y Dios le dijo: ve y dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años más de vida. El llanto de Ezequías pudo producir la sanidad que muchas veces no pueden hacer los médicos, que muchas veces no puede hacer la ciencia. Lo hace la consolación de Dios a través de tus lágrimas. No solamente la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad espiritual. Hay una conexión muy importante con el llanto, con las lágrimas, que en algún momento lo perdemos de vista porque tal vez cuando eras niño te dijeron: no sea chillón, no llore, solo las viejas lloran. Y vas por la vida reprimiendo el llanto, y vas por la vida reprimiendo tus lágrimas. A veces cuando eras niño, los papás en sus limitaciones, al educarnos, al formarnos, nos decían que no debíamos llorar porque era una evidencia de que éramos débiles, que no teníamos carácter, que no éramos fuertes ante la vida. Y entonces, para ser fuerte habría que mostrar que no llorábamos. Hoy Dios dice: que no solamente no has recibido sanidad, sino que no conoces la experiencia de la consolación. La consolación que viene de Dios. Si los seres humanos nos podemos consolar empatándonos unos a otros con el llanto, la consolación que viene de Dios es sobremanera grande. Hoy quiero animarte a que dejes que Dios te consuele. Él tiene para ti la consolación que no te puede dar nadie. Por más que te aprecie, te quiera, te valore o seas tú de algún gran significado para Él, no te puede consolar como lo va a hacer Dios a través de tus lágrimas. La segunda cosa por la cual tú debes dejar correr tus lágrimas, no solamente para sanar, sino también porque es una forma en la que tú puedes ser de bendición a otras personas. Dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 31, que el apóstol Pablo con lágrimas le hablaba a la congregación, con lágrimas los corregía, con lágrimas los exhortaba, con lágrimas les hablaba de Dios. La forma en la que muchas veces más podemos hablar es a través de las lágrimas. De hecho, el lenguaje de las lágrimas se cree que fue mucho antes del lenguaje verbal. Y las lágrimas del apóstol Pablo para la congregación de su tiempo hablaban de una profunda pasión que había en él por Dios, por su obra, por Cristo. Yo he escuchado muchas veces a Lalita y a Belardo compartir su testimonio con lágrimas y decirle a la gente: valoren a los hijos que tienen, cuiden a los hijos que ahora tienen. A veces nos enfrascamos tanto en las situaciones de la vida que perdemos de vista lo esencial. Y cuando yo los he escuchado a ellos llorando, decir a Lalita, nosotros ya no tenemos a nuestros hijos como quisiéramos tenerlos. Ustedes los tienen y a veces no los valoran. Ustedes los tienen y a veces no les dan la importancia que deben darles. Y con lágrimas te lo dicen. Y es cuando tú valoras
la enseñanza, la corrección, la exhortación, la palabra que te están dando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna vez alguna persona te ha dado un consejo llorando? ¿Alguna vez alguna persona ha hablado a tu vida con lágrimas? Estoy seguro que cuando eso sucede, la forma en la que tú ves las cosas cambia. El apóstol Pablo lo hacía. La tercera cosa, dice el Salmo 126, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas.